Vamos a seguir analizando junto a ustedes, estimados amigos, nuestro hashtag Chile Decide. La red está esperando por sus comentarios, los vamos a ir canalizando porque tenemos a otro invitado, es Claudio Fuentes, académico de la Universidad Diego Portales. Con él también vamos a ir viendo lo que se empieza a olfatear de esta jornada electoral. Claudio, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gusto saludarte, gracias por acompañarnos. Digo, aprovecho de pasar así como un avisito para contexto. Resultados del momento también que van surgiendo. En Recoleta, Daniel Jadue, 66.31% de los votos hasta ahora. En Providencia, Evelyn Matei, 58.35% de los votos. Claudio, ¿cómo ves tú? ¿Cuál es la primera energía que te surge de lo que se está conociendo hasta ahora en términos de resultados de constituyentes, de gobernadores y más allá también de alcaldes y concejales? O sea, hay varias lecturas acá que se pueden hacer. Yo creo que ustedes ya estaban haciendo alguna, estaba escuchando algo del programa. Lo primero, yo creo, es que este es un golpe muy fuerte a la derecha. O sea, claramente la derecha fue golpeada en distintas elecciones, tanto en gobernadores como lo que se está sabiendo respecto de algunas alcaldías y particularmente en la convención, que era... ellos mismos definieron la madre de todas las batallas. Ellos mismos dijeron que era la batalla central y yo creo que efectivamente esto es un golpe muy fuerte. Sorpresivo, en segundo lugar, algunos elementos. Yo, por ejemplo, pensaba que los independientes iban a obtener más o menos un 10%, básicamente por las barreras que tenían de acceso. Para ellos era una campaña muy difícil y sin embargo, particularmente la Lista del Pueblo creo que hizo un trabajo impresionante. Creo que realmente va a generar una conversación. Yo hice un estudio, no sé si lo vieron en para CIPER, respecto de la presencia de personas candidatas en programas de televisión como invitados, y la Lista del Pueblo prácticamente no apareció en esos programas. Y ahí uno refleja esto de que no solamente hay una élite que no está con la sintonía, sino que parece ser que también algunos medios de comunicación. No incluí a la red porque no tenían de estos programas de paneles, que es solamente lo que incluí. Y adicionalmente yo quería agregar que este es un resultado que también avanza. O sea, cuando uno mira las cifras, cuando uno ve quiénes son los independientes que están saliendo, claramente esto se corrió hacia la izquierda. O sea, eso es evidente en esta elección. La Democracia Cristiana termina en el suelo, el PPD en el suelo, el Partido Radical en el suelo. El único que se salvó de la unidad constituyente es el Partido Socialista. Entonces, acá vamos a tener una convención algo más polarizada. Yo creo que vamos a tener que ver quiénes son electos de la derecha, porque a lo mejor incluso los sectores, tengo la impresión que los sectores moderados de derecha perdieron frente a sectores un poquito más radicales. Por lo tanto, vamos a tener una convención un poco más polarizada, pero muy diversa, como decía Alejandra Matus anteriormente, con todo el elemento de escaño, etcétera. Ya venía diversa antes de la elección, y creo que va a ser un grupo humano que realmente nos puede dar sorpresa. Perdón, Claudio Fuentes, usted decía que aquí hay una corrida muy nítida hacia la izquierda. ¿Cómo cree que usted que va a influir esta corrida hacia la izquierda para la elección presidencial que la tenemos aquí, muy luego, ¿no? Además, en 3 días más se inscriben las candidaturas de las primarias, que parecen tan increíblemente obsoletas con los candidatos que estaban en pugna, con todos los vaticinios, con todos los escrutinios. Tendrían que inscribirse el miércoles. ¿Cómo lo aprecia usted? Sí, yo creo que efectivamente eso es, o sea, desde la lógica de los partidos, no desde mi lógica, sino en la lógica de los partidos es ¿qué fuerza electoral tengo yo? Y la fuerza electoral que los actores políticos hoy día tienen tradicionales es muy baja. O sea, salvo, como decía, el PS en las cifras que todavía son el 50%, pero parece ser que se está confirmando esa tendencia.
los radicales, el PPD, el ADC están realmente muy mal. Y por lo tanto hay que ver concejales, que también es un buen indicador de la fortaleza de los partidos. Pero en ese contexto, por ejemplo, yo me imagino el PS con el PPD diciéndole a Heraldo Muñoz: oye, tienes 2 constituyentes, ¿con quién estoy hablando? O sea, ahí hay una conversa que va a ser muy cruda, supongo yo. Si son realistas, van a tener que mirar qué es lo que está pasando con sus propias candidaturas, porque estos resultados hablan, como decía Fernando Atria, de una señal política clara de que quieren moverse hacia otro Chile, y parece ser que nos está captando ese mensaje. Claudio, permíteme un segundo, porque está hablando Daniel Jadwe. Pablo Jutrovich está con él en este instante. Adelante, Pablo. Perdón, se nos cayó ahí la señal, pero está hablando Daniel Jadwe. Mencionábamos recién el porcentaje de Daniel Jadwe 66%. en esta elección, un porcentaje alto para su reelección alto. En Recoleta. Puede ser una plataforma también, porque también dependía un poco la performance electoral que iba a tener Daniel Jadwe por un lado, Evelyn Matei, y la discusión que van a tener ya mañana en el Consejo General de la UDI. Entonces es relevante escuchar lo que está ocurriendo con él. Ya vamos a tomar el contacto entonces con Jutrovich, que está con Daniel Jadwe, para ver también, porque no solamente la votación de él, es también de los candidatos que se asociaban a Daniel Jadwe, entre ellos Karina Oliva. Perdón, Claudio, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Sí, te interrumpimos porque íbamos a tomar un contacto con Daniel Jadwe, pero ¿sabes qué? A mí me gustaría saber tu análisis. Bueno, Claudio Fuentes, para mi gusto, es uno de los mejores analistas, cientistas políticos de este país, ¿no? Es muy serio, viene estudiando y analizando lo que ha pasado en este país desde hace muchos años. Y me gustaría que tú me dijeras qué consecuencias puede tener para el país, pero sobre todo para esta constituyente que se inaugura muy luego, ¿no? El que la derecha, por ejemplo, no pudiera alcanzar el tercio. Yo creo que eso va a ser preocupante a mi juicio, porque independientemente, una cosa es el peso electoral que tenga, otro, y lo sabemos, y ustedes lo han discutido mucho, sobre todo Alejandra y tú, Mónica, es el peso económico que tienen, y tienen el poder económico para hacer, o sea, que tenga consecuencia, y claramente acá, detrás del debate constituyente, hay intereses económicos muy fuertes sobre recursos económicos, el agua, la distribución de poder, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, creo yo que la constituyente no solo se juega, y eso es bien importante desde distintos ámbitos, la constituyente no solo se juega en el hemiciclo donde se va a debatir. También hay un contexto, en toda constituyente ha sido así. Hay un contexto, primero, siempre es líquido, siempre los momentos de escribir constituciones son en momentos de crisis. No hay constituyentes en momentos de abundancia o de calma, y por lo tanto eso tensiona a los actores. Y segundo, va a haber intentos de incidir muy fuertemente. ¿Pablo? Ahora se puede incidir de distintas maneras, y ¿Claudio? Por lo tanto yo creo que eso hay que poner atención. Pero estamos con Claudio Fuentes, ¿no? Estamos sí, todavía con Claudio Fuentes. Claudio, ¿estás ahí? ¿Puedo hacer una pregunta, Claudio? Adelante, Alejandra, por favor. Sí. Bueno, un análisis es qué impacto tiene estos resultados en la carrera presidencial de los candidatos que ya estaban corriendo. Ya escuchamos a Daniel Jadwe. Pero otra pregunta es si hay espacio para que surjan otras candidaturas. Estoy pensando en Isquia Sánchez, que Siches. Este fin de semana, digamos, Siches, perdón, que este fin de semana tuvo su participación y su reaparición votando generó mucha expectativa, y por supuesto que este resultado de un mundo, de una sensibilidad política en el cual ella encajaría bien, también me parece a mí abren esas puertas, digamos, otras alternativas a las ya existentes. ¿Cómo lo ves tú, Claudio?
Sí, mira, efectivamente yo veo un país de, llamémoslo, dos velocidades o dos realidades, dos dimensiones. Una dimensión es la que se expresó en la elección de la convención. Un país diverso, mucho más independiente, algo corrido más hacia la izquierda, creo yo. O sea, yo estoy viendo los independientes, por ejemplo, y veo que vienen de ese mundo la mayoría de ellos, y por lo tanto, efectivamente, va hacia allá. Y sin embargo, la política tradicional está como anclada, y yo creo que ese es el voto que sacaron los partidos tradicionales, está anclada en lógicas de poder más tradicionales, y yo creo que no salen de ese cajón de la política tradicional, y por lo tanto, dado que la política está tan fluida y tan líquida, eventualmente podrían surgir ese tipo de liderazgo, Jana Proboste, Isquia, Siche, etcétera, que podrían además, o sea, tenemos además otro elemento: la derecha está en el suelo, o sea, electoralmente le fue muy mal, y sin embargo la paradoja es que la centroizquierda no logra encontrar algún tipo de acuerdo para llegar al poder con una sola candidatura. Entonces el escenario yo creo que va a ser bien fragmentado todavía, y no sé si se van a atrever a dar esos pasos de ser realista y decir, ¿sabes qué? Esto no está funcionando, vamos con una nueva candidatura. Perdón, Claudio, en vista de eso de que tú decías de que la centroizquierda no logra ponerse de acuerdo para presentar un candidato, para presentar un proyecto, pero es que ahí pareciera que hay una fractura también con el país real. O sea, estas elecciones estarían por ahora entregando una visión distinta a las que han visto con sus propuestas o sus faltas de acuerdo en la centroizquierda y en la derecha. ¿Cómo ve usted, o sea, por qué camino confluyó el otro Chile? ¿Cuáles fueron sus canales de comunicación? ¿Cómo se articuló ese otro Chile que emerge en esta elección? Esto es lo más interesante. Yo creo que es un fenómeno digno de estudio. Creo que por una parte tenemos, claro, obviamente las redes sociales y todo este tipo de la mayor facilidad para conectar gente ha sido un elemento, el cambio tecnológico ha sido un elemento importante que ha facilitado que se organice mucho más fácilmente las comunicaciones entre distintos grupos. Por ejemplo, la lista del pueblo, si ustedes se fijaron, van unidas en distintos distritos. Eso en el pasado, imagínense una pandemia sin redes sociales. Hubiera sido imposible físicamente conectarse. En cambio, ahora es mucho más sencillo. Independientes no neutrales también organizaron listas en distintos distritos. Entonces, ahí hay un elemento que es importante a ser considerado. Lo segundo es que se trata de movimientos o grupos sociales que no responden a una lógica tradicional de la cual estábamos acostumbrados. Usualmente en América Latina, hasta los años 80, 90, lo que veíamos en un movimiento social era un movimiento social que derivaba en un partido. El MAS en Bolivia, el PT en Brasil, o sea, fíjense en los movimientos sociales tradicionales y derivaban en partidos. Acá estamos frente a fenómenos que no necesariamente derivan en una estructura jerárquica con vocación de poder. Es mucho más líquido, más flexible y más casuístico respecto de tomar ciertas causas, movilizarse por eso, replegarse, reactivarse en ciertos momentos. Entonces, estamos en una situación en donde ya las típicas tradicionales formas de entender la política tradicional, yo creo que ya no nos sirven, como no solamente no nos sirve el Excel, sino que tampoco nos sirven nuestras cosmovisiones para entender este tipo de movimientos.